¿De cuál es el tema que vamos a hablar? Manejo de conflictos. Los conflictos se van a dar. ¿Por qué razón? Bueno, porque estamos brigando con gente principiante, gente inmadura. Hablamos a veces de carácter. No es carácter, es temperamento. Un temperamento que está fuera de control. El temperamento es hereditario. El carácter, para establecer diferencia, el carácter se forma. Por eso nos llamamos cristianos. Debemos seguir a Cristo, debemos vivir como Él. Y Él es nuestro modelo. Pero el temperamento, cada ser humano nace con el temperamento. Hay gente que maneja algunas cosas muy bien, emocionalmente hablando, pero la emoción es linda, es buena, es parte del ser humano, pero ella no tiene capacidad para enfrentarse al rigor de los problemas. Hay gente que puede ser cómoda, perdóname la expresión, chulísima, Pero explota. es un momento porque ha vivido todavía manejo y manejándose con asuntos de emoción y no le ha dado parte realmente a la palabra y al espíritu que pueda trabajar en su vida. Cuando a ti se te manejan ciertos líos en la iglesia, somos muy ligeros. Porque hay pastores, pastor, que tienen tan poca comunión con Dios, que ellos no saben que están jugando con el futuro de alguien. No analizamos los conflictos que nos llegan, no los llevamos a la oración. Somos ligeros. Hay consejos que tú lo dominas al dedillo, pero hay consejos que requieren un escrutinio, porque hay conflictos que lo que me va a dar a mí inmunidad es la sangre de Cristo. Yo tengo que irme al consejo divino y preguntarle a Dios, ¿qué puedo yo aconsejar? Dios le bendiga, mis amados. Baruch Hashem, Shalom Adonai. Dios le bendiga a todos nuestros suscriptores. Baruch Hashem, mire, mi pastor y yo cumplimos años. No importa, aceptamos remesa, casa, jipeta, carro. No hay problema. El 25 el pastor de abril y yo el 26, Baruch Hashem. Hermano, vamos a hablar con el papá, el Rambambá. Pastor, ¿de cuál es el tema que vamos a hablar? Manejo de conflicto. Fuego, fluya, que todo esto es suyo. Yo quiero bendecir al Señor en esta hermosa tarde ya, ¿verdad? Tarde. Y para mí siempre es un grato honor, placer estar aquí en esta plataforma junto a la pastora Kenia Fernández, que como he manifestado en otra ocasión, añales trabajando juntos, conociéndonos, tratándonos y juntos impulsando el establecimiento del reino. Siempre suelo hablar que la gente vio a Adán simplemente como un obrero, pero no era simplemente un obrero, era el asistente de Dios para gobernar este mundo. Entonces algo sucedió. Entonces Dios tuvo que reemplazar a Adán primero por el segundo Adán, por la situación que se dio, porque no se supo manejar. Poderoso el nombre del Señor. Y hoy nosotros queremos que seguimos trabajando el proceso de establecer el reino. Señores, es fácil decirlo, pero hacerlo es un proceso. En el manejo de procesar, de edificar, construir, usted tendrá que bregar con un montón de cosas. Así es que, pastora, hoy vamos a hablar, ya que como pastores, hombres y mujeres que estamos tratando de establecer y ser fichas clave en el establecimiento del reino, entonces pienso que hoy caben algunos consejos que puedan edificar a nuestros compañeros de milicia, a nuestros pastores hermanos, a nuestros apóstoles, pastor, también a ministros laicos, claro, y personas que van en una capacitación ministerial. Sí, y hay algo importante para comenzar. Aquellos que establecen, aquellos que forman, debemos cambiar cierto aspecto e instrumentalización que usamos, y es que solo bregamos con seguidores. El líder no brega mucho con seguidores. El líder auténtico brega con líderes. Óigame bien. O sea, cuando yo como pastor solo brego con seguidores, mi visión termina cuando yo muero. Pero si brego con líderes, entonces yo establecí gente mientras vivo para que ellos continúen con lo que yo comencé a establecer. Entonces yo pienso que en este sentido vamos a bregar, vamos a manejar con propiedad el asunto del establecimiento. Tus seguidores
que vinieron contigo, que trabajan para ti, que impulsan tu ministerio, que se desvelan contigo, entonces también mételo en el carril de líderes para que pueda levantarte la mano como Josué y Caleb. Manejo de conflicto, pastor. Pastor, y eso es tan terrible y es una punta de lanza que yo ahora voy a llevar este tema al aspecto secular. Nosotros tuvimos una mente brillante. Joaquín Balaguer fue una mente en América Latina, un escritor que dejó una huella y un legado muy fuerte, pero él se concentró en trabajarse él. El Partido Reformista Social Cristiano no dejó líderes. Por eso cuando él muere vemos que un partido, de la manera que fuera, menguó. Lo diferente que pasó con el PRD, que habían demasiados líderes, pero también hay que manejar el ego. Pero me impacta, Paz, porque tú te das cuenta cuando un líder neto es neto. El líder neto no tiene miedo de formar más líderes. El líder neto, pero el líder que es hedonista y narcisista, cuando entiende que tiene a alguien que le puede superar, entonces lo ve como una amenaza. Y a mí me impacta bastante que nunca vimos a un David que le tuvo miedo al ministerio de nadie, porque el hombre de Dios genuino dice, quien hace resplandecer es Dios. Entonces, muchas de las tragedias eclesiásticas, pastor, es que la gente no tolera el manto que usted porta. Y somos estrellas en el cielo, cada uno brillamos a la manera de Dios y nuestros ministerios nunca van a ser igual. Y algo que me va a dar a mí excelencia, voy a manejar conflicto cuando yo entienda y respete el manto que usted porta. No es arrogancia, no es soberbia, reconocer es de grande. Definitivamente. Estos son puntitos que hay que trabajarlo y darle seguimiento, porque es como yo le decía a alguien ayer, me decía, no, pero yo fui liberado. ¿En qué aspecto fuiste liberado? No, porque a mí me ministraron y yo vomité, yo hice aquello. Yo digo, no, eso no significa liberación. Liberación es un proceso. Es un proceso. Entonces, cuando nosotros estamos formando líderes, vamos a ver a veces que los líderes subalternos o aquello que él llama, que el griego lo llama el petete o el matete, el individuo a veces va a poner piquito, porque en el proceso de establecer, tanto el que viene siendo formado como el que está formado tiene que conocer los tiempos y el grado de aprendizaje. El maestro perito va conociendo la capacidad de la gente que está a su lado, qué le puede soltar y qué no le puede soltar. Entonces, el que no conoce la visión de un todo, de un líder, entonces en momentos se puede molestar con usted, pastora. Se puede molestar en momentos porque no sabe realmente el desarrollo, el entorno de un líder. Y muchas veces a de tiempo querrá manejar las cosas como usted la maneja, pero que usted tiene 20, 30, 40 años bregando con eso y es algo que y aprendiendo ha cometido errores. O aprendiendo, ha cometido errores. Y no solo esto, porque hay gente que usted trabaja con ellos, lo está formando y ellos no valoran eso, no lo reconocen y arremeten en el momento contra usted. Entonces, vamos a manejarnos. No vaya usted a pensar que Dios es ningún tonto. Usted que escucha, usted que sigue, no crea que Dios es tonto. Dios conoce los tiempos, hablábamos de los tiempos. Dios conoce los tiempos, Dios conoce el corazón de cada individuo y en realidad hay gente que te falla no porque no te ama, no porque no cree en ti, sino que su incapacidad, su inmadurez lo llevó a actuar de manera impropia e incorrecta. En ese aspecto y en ese sentido, también los que formamos debemos cuidarnos. Así que yo creo que hay muchos ejemplos en la Biblia. Tenemos el caso de Salomón. Su primera prueba que yo le llamo prueba de fuego, que fueron las dos mujeres que parieron. Una mató su bebé y lo llevó y lo puso en la cama de la que tenía el bebé vivo. Y ahí nosotros vemos la primera señal de un individuo que había recibido realmente lo que él había pedido a Dios. Me gustó en ese momento la posición de Salomón, aunque un momento después vemos algunas situaciones
pero a Dios le agradó. Y alguien me preguntó en una ocasión, ¿y cómo sabes que Dios le agradó la posición de Salomón? O porque le dio lo que le pidió, y no solo le dio lo que le pidió, y te voy a añadir. O sea, cuando Dios te añade sobre una petición, es realmente porque lo que pediste le agradó a Dios, y ahora Dios te está dando más aún de lo que tú le estás pidiendo. Entonces, nosotros vemos ahí cómo Salomón manejó un conflicto de manera sabia, de manera fría, de manera reflexiva. Poderoso el nombre del Señor. Y entonces él no amenazó, él no quiso quebrar. Él tomó una decisión. No, está bien, está bien. De manera fría me pareció ver, Salomón, no hay problema, no hay problema. Vamos a hacer algo, tráeme la espada que ahora yo voy a resolver este problema. Yo una vez tratando con alguien que me pastoreó a mí, que fue supervisor mío, yo entré a su oficina un día y lo vi un poquito rojo, lo vi molesto, exaltado, y yo le digo, mi líder, ¿qué le pasa? Lo veo alterado. Y por ahí comenzamos a hablar. Él me dice, yo me siento esto. No, tranquilo, tranquilo. Y le dije, ¿usted oró al momento que me iba a trasladar? Sí, yo oré, pues usted tranquilo. Porque a veces cuando Dios te quiere dimensionar, Dios permite que se den situaciones para llevarte al nivel que Él tiene señalado ya para ti. Entonces, esté tranquilo, que si usted oró y Dios lo impulsó, Dios lo movió, el que debió estar triste era yo, y yo estoy tranquilo. Entonces, yo logré aconsejarlo y aproveché la ocasión para darle un consejo. Los papás corrigen y punto. Usted corrige con corazón sano y usted no tiene remordimiento porque trabajó bajo el manto paterno. Lo que usted sabe que le conviene a aquel que usted está aconsejando. Que él no entiende es otra cosa. Pero nosotros, cuando corregimos, es como que si yo predico un mensaje en la iglesia, un mensaje duro, pero yo no dormí. El otro día me sentí mal. Yo tengo que revisarme. Yo tengo que revisar el mensaje, porque cuando el mensaje viene de Dios, usted rompe, usted quiebra y usted duerme tranquila porque usted habló de parte de Dios. Entonces, si Dios me da una palabra dura, entonces Él me va a respaldar. Y el gran problema a mi pasa es que muchas de las divisiones y muchas de las situaciones es que a veces en la iglesia se mete en espíritu de chisme. Y yo aprendí algo de usted, y es que usted, cuando me pastoreaba, usted a mucha gente la confrontó. Usted sentaba, vamos a hablar. Entonces, ese espíritu de que te voy a decir algo, pero no se lo digas a nadie. Esa situación, pastora Kenia, le voy a decir algo. A mí me dijeron que usted hizo esto y esto y esto, y usted está en disciplina. Yo siempre lo he dicho. Para mí ese es el acto de cobardía más grande. Y es uno de los actos de injusticia más grandes. Porque ni siquiera, pastor, la ley secular le permite a ningún hombre, la ley humana no le permite a ningún hombre escuchar a alguien si no habla. Ahora, que la ley secular está torcida, pero por lo menos para hacer el aparataje te hacen escuchar. Yo conozco gente, pastora, que le han puesto disciplina a alguien por un sueño, por un prejuicio, por un chisme. Usted está en disciplina, pero ¿por qué no? Porque no lo voy a decir para que fulana no se sienta mal. Y veo personas que a veces se le alma. Hay 7 hermanos en la iglesia que tienen una corriente de pensamiento errada, pero se levanta un hermano que tiene la justicia. No, yo prefiero sacrificarte a ti porque yo no quiero que los 7 se me vayan. Entonces yo me hago la pregunta, ¿tú quieres que los 7 no se te vayan o tú destruir a alguien? Entonces el carácter en el tiempo de la justicia tiene que ser formado, porque ¿dónde me traslada el Señor? El Señor me traslada en los 2 testigos falsos que mandó a pagar Jezabel para que condenaran a Nabot en la era. Dice que Jezabel buscó 2 testigos. No tenían esos hombres valor, no tenían esos hombres, me pasó un nivel de santidad superior, que le pudieran decir acá, lo sentimos, Jezabel, aunque tú no mates. Nosotros no nos podemos prestar a que tú mates a un inocente en una era. Entonces yo me pregunto, ¿es mejor tenerle miedo a la multitud? Porque ¿qué hubiese pasado si Aarón
se le revela al pueblo y le dice: mátenme aquí mismo. Ustedes no me van a hacer a mí fundir un becerro de oro cuando yo soy un cuando yo soy un hombre de Dios y Moisés está en la montaña. Sí, hay que ser responsable. Hay que ser responsable. Por eso estamos hablando bajo el tema conflicto, manejo de conflicto. Porque no es que no se van a dar. Los conflictos se van a dar. ¿Por qué razón? Bueno, porque estamos brigando con gente principiante, gente inmadura, gente que no tiene hablamos a veces de carácter, no es carácter, es temperamento. Hay un temperamento que está fuera de control. Un individuo que tiene un temperamento, porque el temperamento es hereditario. El carácter, para establecer diferencia, el carácter se forma del medio. Por eso nos llamamos cristianos. Debemos seguir a Cristo, debemos vivir como Él. Y Él es nuestro modelo, pero el temperamento, cada ser humano nace con el temperamento. Entonces hay gente que maneja algunas cosas muy bien, emocionalmente hablando, pero la emoción es linda, es buena, es parte del ser humano, pero ella no tiene capacidad para enfrentarse al rigor de los problemas, de las situaciones. Hay gente que puede ser cómoda, perdóname la expresión, chulísima, pero explota en un momento porque ha vivido todavía manejándose con asuntos de emoción y no le ha dado parte realmente a la palabra y al espíritu que pueda trabajar en su vida. Entonces yo entiendo que para practicar la justicia acorde a la palabra del Señor, hay que poner cada cosa en su lugar. Yo escuchaba la entrevista, el manejo de usted y el hermano pastor que estaba aquí con usted. Pero mira, muy bonito. Hay cosas que uno tiene que manejarla. Entonces, quitarle la verdad a alguien para retener a alguien que no la tiene no es justo. No es justo. Hay que saber manejar el asunto. Ahora, hay una verdad, una expresión en la alocución. A veces Dios cubre, ayuda, protege a gente bregando con el amor, bregando porque la misericordia, hemos dicho, es una palabra híbrida, el resultado del amor y de la justicia. Dios entonces te ayuda, no porque tú lo merezcas, pero porque lo necesita. Porque el manejo ahí, cuando Dios protegió a alguien, Dios no está aplaudiendo. ¿Qué dice Pedro? Pedro dice, el amor cubrirá multitud de pecados. Cubrirá, pero estamos hablando de pecado y el amor de Dios cubrirá, sí. Porque el individuo, a lo que Dios va a cubrir, no es porque lo merezcan, es porque lo necesitan. Es la explicación. La necesidad del individuo, la debilidad, no ha podido madurar, alcanzar un grado de madurez para él mantenerse haciendo el bien. Entonces, Dios viene. Yo no voy a corroborar con el mal, pero dámelo un tiempecito hasta que madure. Claro. Amén. Si ya después que yo le doy la capacidad, pero sí te le bajo el hacha. Así es. Y a mí me impacta, pastor, y esto me está dando a mí un punto de referencia. Cuando a ti se te manejan ciertos líos en la iglesia, somos muy ligeros. Y yo amo, papás, mire, yo amo el regalito de Papá Dios, como Él me pasea la Biblia así por mi cabeza. Porque mientras usted está disertando, el Señor me pone en el escenario a Moisés. Pregúnteme, ¿cómo así, pastora? ¿Cómo así, pastora? Van las hijas de Zelofeá. Porque hay pastor, que tienen tan poca comunión con Dios, que ellos no saben que están jugando con el futuro de alguien. Y me incluyo, yo soy la número 1. No analizamos los conflictos que nos llegan, no los llevamos a la oración. Somos ligeros. Hay consejos que tú lo dominas al dedillo, pero hay consejos que requieren un escrutinio. A mí me llama una persona secular, que otra persona secular quiere que yo le dé un consejo. Oiga qué cosa más delicada y qué tragedia más grande. La persona tiene un hermano. El hermano no tiene escrúpulo. La persona tiene posición. Y la persona agarra, viola a la hermana un paquetón de veces y viola a una sobrina. Entonces le dice una parte de la familia, no lo meta preso, la otra le dice que sí. ¿Qué hacemos? Porque la persona
Una persona que le haga eso es capaz de agarrar y matarle los hijos y hacer más. ¿Puedo yo dar un juicio de valor? No lo puedo hacer. Porque hay conflicto que lo que me va a dar a mí inmunidad es la sangre de Cristo. Yo tengo que irme al consejo divino y preguntarle a Dios qué puedo yo aconsejar. Porque es un inconverso que me está pidiendo una consejería a mí en un caso secular. Porque yo le digo a un cristiano, Dios me dijo esto y esto, pero las represalias de allá para acá pueden venir, pero la persona tiene un cerco. Pero yo no puedo dar un consejo a la ligera. Si Dios no me dice, da el consejo, yo voy a intervenir. Porque aunque no me sirven, tengo compromiso con ellos, yo puedo provocar una tragedia. Entonces, muchas veces, gente inconversa y cristianos se acercan a nosotros con la finalidad de una consejería. Somos ligeros. 5 hijas tenía Zelofehad. Y cuando las hijas de Zelofehad van donde Moisés, nuestro padre, murió. Las mujeres... No hay ley para nosotras las mujeres que vamos a hacer con la tierra. Moisés no entró en un espíritu de un juicio. No, ustedes son mujeres, ustedes no pueden pastorear, se la va a llevar el diablo. Moisés, como líder de Dios, entendía que el caso era delicado y que si Dios permitió ese caso era un punto de referencia. Perdón, pastores, lo que ellas pedían era justo. Porque lo que ellas pedían era justo, porque la ley lo establecía, aunque la ley no la protegía en ciertos aspectos. Como mujer, si no hablando de hombre. Pero la continuidad de la raza humana tenía que seguir, y entonces los hombres no paren. Entonces, porque la gente tiene que aprender a analizar muchas veces el tiempo de la cultura y el marco. Definitivamente. Entonces, mi paz, vemos cómo Moisés no quería impresionar, señores. Nosotros los pastores, las personas que ministramos, tenemos que dejar el ego. A veces no tenemos la respuesta y fortuitamente damos una respuesta para decir yo me lo sé todo. Hay casos que usted va a tenerle que decir a la persona yo no tengo la revelación. Déjame ir a la presencia. Déjame escudriñar la escritura para darte el consejo divino. ¿Qué dijo Jehová? ¿Qué dijo Moisés? ¿Qué dice Moisés? Déjame ir. Moisés se va a la presencia del Eterno y dice la palabra y dijo Jehová, bien han dicho las hijas de Zelofehad. Y ahí mismito le da una ley, Estaba leyendo que en la tradición, cuando se comía la Pascua, pasaba algo. Habían personas que sin querer se contaminaban. Y el Señor extendió los días de la Pascua para que el que se contaminó sin querer el día de la Pascua entrara en un proceso de purificación. En todo lo que tiene que ver con ley se ve tiempo de gracia. Anda, Shem Darai Kima. Y a nosotros los líderes nos falta gente, pastor, que cometen injusticia. La justicia no tiene que ver con estatus económico. No tiene que ver que tú eres de mi grupo, que yo te quiero, que tú eres mi hijo, que yo te amo. Una de algo que puede convertir el ministerio en un hombre de Dios en una desgracia es no practicar la justicia a la hora de validar y de hacer un equilibrio. Definitivamente tenemos que cuidarnos en cuanto a esto. Yo vi cómo Salomón manejó el caso de estas 2 mujeres, para que nadie pueda decir que él era un tipo parcialista, que él se estaba parcializando. No, está bien. Como yo no estuve ahí, yo no sé cuál es la muchacha, yo no la había visto, tráemelo, yo voy a resolver. Pero Salomón, con la sapiencia de Dios, él sabía que eso iba a producir una manifestación. Una reacción. Entonces, la que no era madre del niño vivo, no, está bien, parte y dame la mitad. Tú no lo pariste, porque si tú lo pares, tú dices, no, déjaselo a ella, que mejor viva, aunque yo lo haya parido, pero que ella lo mantenga y que esté vivo. Que después de grande, esto se puede pelear porque viene el examen de ADN y todo y se puede terminar que el muchacho... Y el rasgo físico se va a parecer al pai. ¿Sabe? Mire, pastor, y yo pude entender, alguien me hizo una pregunta, los religiosos que me persigan, el asunto de la disciplina, hay gente que dice, te voy a disciplinar. Alguien me dijo a mí, voy a hablar esto y que los líderes lo tomen de premisa. A mí me tocó ir a ministrar a un lugar a la Romana. Cuando voy a ministrar me llama un suscriptor. Al lugar que él va, el suscriptor
no, esa persona no lo pastoreaba. Él no era de ahí. Pero él había visto en la ficha y la promoción de que Kenia Fernández iba para la Romana. Una sierva inútil. Me acerca llorando, me dice, pastora, yo cometí una infidelidad. Yo le fui infiel a mi esposa y pasó esto y esto y esto y yo no hallo qué hacer. Y se me va a desbaratar el matrimonio. Le dije, no se lo diga. Póngase una disciplina, no se lo diga. Pastor, la gente piensa que dañando a un ser humano, la disciplina no es para destruir. Tú no vas a agarrar a un hijo que tú lo pariste y le vas a dar unos golpes tan grandes hasta tú matarlo. Entonces yo he aprendido que hay mucha tragedia por la falta de manejo de conflicto. Hay gente descarriada. Porque mire cómo David no supo manejar el asunto de Usías. Usías murió. Entonces, cuando tú no haces la cosa correctamente, hay personas que están en tu entorno que van a sufrir la consecuencia. Hello, le estoy dando luz a alguien. Yo estoy en la capacidad que si yo tengo una pareja de esposo en la iglesia, y la persona peca, y yo sé que esa mujer es roca izquierda, y que esa mujer, ese matrimonio se va a desbaratar y va a haber un recasamiento, le digo, no, quédateme 2 semanas y tranquilo, purifícate, yo manejo eso. Pero fíjese. Ahora, no entre tú, pastora, tú se lo permites. Tengo la autoridad por la palabra. Ahora, cuando ya tú convierte eso en premeditación y en alevosía, ya yo te voy a dejar que tú cometas la consecuencia. Porque hay un juicio que te lo va a hacer Dios a tu conciencia, pero Dios no va a querer que tú hagas algo para destruir. Yo conozco un matrimonio que hubo escándalo. Yo puedo testificar de esto y lo voy a hacer con pinzas. No me persigan los suscriptores porque les voy a decir, esto no es un monólogo, ni es una entrevista, eso es un conversatorio entre mi pastor y yo, porque estamos desglosando un tema. La gente me insulta en las redes, alguna gente que no son del canal. Deje hablar, mi hermano, es un conversatorio. Y estamos hablando, mi pastor habla y yo hablo, no es un monólogo, ni de él ni de mí. Y voy a dar este testimonio. Hay un matrimonio que las 2 personas se separaron. Están casados con personas diferentes. Los hijos están descarriados. Ahí todo el mundo anda a patar por su hombro. ¿Por qué? Porque la persona que tenía que gobernar eso no lo hizo correctamente. ¿Y cuál fue? Una persona que la persona crió, terminó desbaratándole el hogar a la señora. Luego la niña se hace un invento de un adulterio. Se armó todo un muñeco. Los pastores de ese entonces no tenían la capacidad de manejar ese conflicto. Hicieron una supuesta reunión. Señores, el asunto de la restauración es personal. Y lastimosamente hay hombres evangélicos que usted no le puede decir fulana cometió un pecado, fulana cometió un pecado de adulterio. ¿Qué es lo que tú vas a provocar? Que ese hombre mal ayunado y mal orado mate a esa mujer. Que lo he visto, pastora. Ah, no, ayúdeme ahí. Lo he visto. Mire, ojo, los compañeros que nos escuchan. El ministerio tiene 2 niveles. Tiene nivel administrativo y tiene nivel ministrativo. Son diferentes. Desglóselo, padre. En administración, usted lleva a la iglesia asamblea que se rompió esto, que falta esto, que se quebró esto, que hay un mal manejo de finanzas. Eso es administración. Ahí eso es público. Eso es porque ahí va a cuidar tu integridad en el aspecto que eres honesto, que tú no violentas, no tocas lo que no debe tocar. Eso es administración. En ese aspecto de administración, usted puede hacer asamblea. Pero cuando se trata de ministrar asunto de un miembro de la iglesia, un hermano de la iglesia que cometió un error y usted lo llevó a una asamblea, usted está desgraciando esa vida. Porque en la iglesia hay hermanos que tienen menos misericordia que Caín. Esto es difícil. Dios mío, pastor. Tienen menos misericordia que Caín. Me gustaría que este contenido se vaya a viral. Entonces ellos incluso arremeten contra el pastor porque es un apoyador. Es lo que dicen. Entonces, ojo con esto. Lo que usted no ha estudiado, yo te estoy diciendo que el ministerio tiene 2 niveles, administrativo y administrativo. Si tú no sabes definir, explicar, separar uno del otro. Señores, yo he resuelto problemas.
similar al que usted está diciendo, pero no una vez, muchas veces. Justamente vuelvo a la cita de Pedro. El amor cubrirá multitud de pecados. Pero cuando tú te vas a Apocalipsis, tú descubres que el anciano Juan habla, el que dice que no ha pecado, hace mentiroso a Dios. Pero el que peca es del diablo. ¿Cómo nos entendemos? ¿Cómo podemos entender esto? Porque Juan entonces se contradice. No. Juan está hablando en contexto diferente. Un practicador de pecado. Un practicador, alguien que pensó, sí, que estudió, que planificó dónde nos juntamos, a qué hora nos juntamos. Pastor, y lo hizo hoy. Lo hizo en 6 meses y lo volvió a hacer. Pero aún haciéndolo así, pastor, porque mire, es que es para ayudarlo. Vemos el caso que se le da a Pablo en Corintios de un hombre que vive con la esposa de su mamá, de su papá. Y le dice, tenlo por gentil, entrégaselo a Satanás. Pero cuando el hombre viene de allá arrepentido, Pablo lo restaura. Fluya, pastor. Sí. Entonces, es bueno nosotros entender eso. El anciano Juan no se está contradiciendo. El anciano Juan está entendiendo que todo ser humano ha fallado, ha flaqueado, ha cometido error. Y entonces, ¿puede alguien ser sorprendido? Tú fuiste sorprendido, entonces él no te está colocando en el aspecto de pecador. Él no te está colocando en el aspecto de un individuo que desconoce que los seres humanos flaquean. Entonces él está separando uno del otro. El que dice que no ha pecado es mentiroso, porque sí ha cometido pecado, aún con el pensamiento, con la mirada, de alguna manera. Entonces, esto debemos entender. Los líderes debemos manejar con cierta precisión estos asuntos, porque, como yo le dije a alguien que dirige la primera magistratura de este país, yo le escribí un mensaje: el pueblo te eligió a ti, no fue a tu funcionario. Entonces, la iglesia local, quien tiene que ver con la salvación de un individuo. Y dicen soberbia y arrogancia, pastor. Son los pastores, no son los líderes. Hay líderes en la iglesia que si te descuida, te crea un caos, porque hay alguien que tiene llamado y ellos lo vieron y quieren hacer ruchar el palo. Perdóneme, pero yo te estoy hablando de lo que yo he vivido en estos 50 años. Pastor, yo le escuché a usted decir una palabra y yo decía, Dios mío, pero mi pastor sí es fuerte. Yo sé cortar alas, y yo eso no lo entendía. Y hay un miembro que tiene una gracia, pero entra en una tergiversación y manipula y maltrata. Y usted tiene que sentarlo. Hay que sentarte, porque tú estás creciendo con un llamado bonito, pero con poca misericordia, y te puede convertir en un asalón cualquiera. Entonces, un hombre de Dios sin amor, sin carácter y sin misericordia, con un llamado fuerte. Entonces, lo he dicho, pastor. Usted es un pastor, usted tiene 5 iglesias, tú no es soberbia. Tú no me puedes juntar a mí con 10 hermanas chismosas de la iglesia, tú llévame a una reunión. Tú tienes que tener un ministerio de protocolo, manejo, donde tú me lleves con altura. Tú no lo puedes hacer. Los diáconos no son los dueños de la iglesia. Los ancianos se respetan, los ancianos están para dar consejo. Los líderes aconsejan, pero no manipulan. ¿Por qué? Porque podemos ver en manejo de conflictos, mi paz, y gracias a Dios por la luz que me trae, vemos a un Joás que era terco, manipulador, abusivo. Le hizo 1000 guerras a David. David peleó con ese espíritu. Pero vemos que cuando David va a censar al pueblo, le dice Joás, ¿tú crees que esto está correcto de parte de Dios? Le habló. Ahora tú decides. Usted no se le puede imponer a nadie, pero lo que tú aconsejas tiene que ir desde la perspectiva de Dios. Y hay pastores que quienes lo gobiernan la iglesia son los diáconos. Lamentablemente la Biblia no me dice a mí que llame al diácono de la iglesia. Yo para corregir, entonces me dicen arrogante. Mire, pastor, la persona que tenemos un poquito de conocimiento, el que no entiende, no tergiversa lo que portamos. Yo no tengo que juntarme con los 10 diáconos de la iglesia para yo poner una doctrina. Tú no eres el pastor de la iglesia. Tú perteneces al cuerpo oficial. Si tú no tienes la misericordia y la capacidad de sobrellevar, tú estás sentado. Sí, y otra cosa, en el aspecto disciplinario, la disciplina puede tener 2 caras. Una cara de corrección y una de destrucción. Hay que tener cuidado con esto, porque
A veces nosotros estamos persiguiendo a alguien que Dios ha dicho bien de él y que estamos mirando que Dios le está dirigiendo. Tenemos el caso de Job. 3 tigres, amigos de Job, que Job lo ayudó a desarrollarse, a crecer y todo. Y entonces cuando Job cae en la prueba, una prueba extrema, vamos a decir, entonces Dios había dicho, no, Job es un hombre temeroso de Dios, es recto y este hombre tiene un corazón que agrada a Dios. Pero los 3 amigos dijeron lo contrario. Ellos lo visitaron. Mira, ¿tú sabes por qué tú estás así? Porque eres pecador, porque violaste lo que Dios ha dicho. Pero Dios había dicho lo contrario. Pero tenemos el caso de Moisés. Tenemos el caso de Moisés. Perdónenme, que me dicen que yo lo interrumpo. No es que me baje el rema para ayudar y aportar. Mas, sin embargo, los 3 amigos, que eran los catedráticos y los viejos, apareció un joven. Y el joven habló correctamente. Hay gente comentando de cosas que no estuvieron ahí, que no saben la realidad. Gente lleno de emoción. La gente creía que los 3 mayores, por su trayectoria, por su elocuencia, por su teología, estaban hablando correctamente, pero fue un joven que dijo, no, ¿acaso Dios es soberano? El menor fue que habló correctamente y vemos que en la desgracia de Job, todo el que se levantó contra Job, ¿qué pasó? Luego Dios restaura a Job y le da misericordia. Vete, ofrece sacrificio por ellos para yo tratarlo bien, porque no hablaron bien de ti. Hello con esto. Sí, claro. Me parece que el capítulo 40 por ahí, sí, Job tuvo que intervenir. Claro, al final, por lo mismo que usted está confirmando, sus detractores, gente queriéndose hacer maestro, te conectó Dios y te dijo lo que tú no dominas, cállate tu boca, porque tú te vas a encontrar encharcado como los amigos de Job, porque tú estás hablando de algo que el cielo no te lo reveló, tú no manejas el asunto. Claro, entonces es importantísimo nosotros poder manejar, pues estamos hablando de manejo de conflictos. Y habló de Moisés, mi paz. Sí, Moisés, Dios había hablado de él. Hay mucha gente que argumenta que él no entró porque Dios aquí, él se manejó. ¡Ay, qué loco! Él se salvó. Que Dios que se manejó. La palabra dice que él murió de lejos, mirando, saludando la tierra prometida. La Biblia nos revela, y ya Moisés había pactado. El asunto con Moisés era ya, vamos a decir, de orden, porque Dios hizo con Moisés. La gente habla de la zarza, que yo tuve aquí un hermano muy metido hablando acerca de la zarza. Cómo papá Dios se manejó y cómo Moisés se atrevió. Moisés nunca, al menos que Dios no lo transiciona, Moisés no regresa a enfrentar al faraón. Pero Dios transicionó a Moisés. Dios trabajó con Moisés. Entonces, en el asunto de conflicto, hay algo que yo quisiera que mis compañeros entiendan. Tienes que manejar tu sentimiento. Tienes que manejar tu emoción. Cuando un hombre, una mujer de Dios corrige y se le ve el sueño, tú tienes que volver donde Dios. Porque quien da la palabra es el Dios. No le estoy contradiciendo, pero eso va a depender si el miembro no es sentimental. No. Porque hay unos pastores que Dios le habla y ellos hablan fuerte y ellos salen gritando. Analiza si no es almático. Porque yo entiendo lo que usted dice. Cuando tú corriges y la corrección te produce pesar, pero tú eres de un carácter afable, pero tú eres un hombre de carácter y de actitud, ten cuidado. Si son los sentimientos que te están traicionando, fue que hablaste de más. Sí, pero precisamente, si uno tiene el manejo del Espíritu Santo, yo no estoy hablando de mi pura capacidad humana. Hay cosas que la gente... Mis estudiantes, por ejemplo, hay cosas que los estudiantes me preguntan y yo les he dicho, mira, cuando tú haces una pregunta, dime la página del material para yo revisar el contexto, porque brego con mucha gente y entonces en un momento me pueden tomar fuera de contexto. Claro. No. Dime el trasfondo, dime la real. No me pregunte efímero, háblame para aconsejarte. Sí, para yo ir a revisar el material y entonces hablamos de él. Entonces, cuando yo hablo, por ejemplo, porque Papá Dios, cuando Él nos usa duramente para corregir la iglesia, mire lo que pasa. Solo los desconectados no asimilan el mensaje. Pero cuando usted ministra bajo la unción del Espíritu Santo, habrá muchas lágrimas.
Probablemente mucha gente vaya a abrazarla, perdóneme, porque yo no lo entendía, pero el espíritu que la usó es el mismo que lo va a arropar a ellos, porque claro, tenemos el caso de Jeremías para diferir y entender que no estoy en contradicción. Jeremías Dios tuvo que hablarle, porque él le regaló, pero tú me mandas a mí a predicarle a toda la gente difícil, a todos los reyes injustos, tú me mandas a predicarle, me dan golpes, me dan pela. Ese es un caso especial. Yo estaba preparando a Jeremías porque yo sabía que él era durísimo, que era bueno, pero su carácter, a veces él tenía contradicciones en su carácter. Entonces, lo que quiero señalar aquí es que cuando nosotros vayamos a ministrar, demos lo que Dios nos dijo y vayámonos tranquilos porque Amén. Sabemos que Dios trató con nosotros. Amén. Pastor, y mire, yo hablaba con alguien, personas que no, miren, los pastores no se idolatran, pero cuando tú estás pastoreando pastores, tú no puedes, al buey no se trata como oveja. Y uno de los manejos de los conflictos es que hay pastores que tienen evangelistas de renombre y ellos quieren tratar a los pastores como muchachos. No, tú no me puedes predicar los domingos, pero es que tú eres católico. Tú no sabes que el buey trabaja, que hay un miembro que tú lo puedes soltar. Que el miembro buey se supervisa, pero la oveja se pastorea. Porque hay miembros que son inocentes, que son como la oveja que con la turbulencia del agua. A mí no me puede venir la pastora a mí a decirme, no, pastora Kenia, usted está en disciplina, porque a usted Juan de los Palotes le vino a decir algo de mí. Usted me sienta, usted me llama, siéntese conmigo, deme un juicio de valor y hábleme. Y yo humildemente me voy a someter con la autoridad divina. Pero hay gente que piensan que, ¿qué le hizo Dios a Aarón? La conversación fue de Miriam. Fue Miriam y Aarón que hablaron. ¿Y por qué nada más fue que castigaron a María? Porque Aarón escuchó. Era que Dios no le podía decir a Aarón, mira, tú estás 7 días de disciplina. Aarón era un sacerdote. Hay hombres de eminencia que el juicio se lo tiene que hacer Dios mismo por causa del pueblo. Cuando Aarón hace el becerro, Moisés intercede. Pero después más para allá es que Dios lo amonesta y lo reprende y le da el yaguazo. ¿Usted me está entendiendo, pastor? No estoy hablando de injusticia. Es que usted no puede tratar a un hombre de Dios con un llamado. Hay gente, hermano. Hay un joven que yo admiro mucho y se llama Steven Javier. Este niño es un líder nato. A mí me tocaría aconsejar, yo no puedo agarrar el nombre de ese niño, montarme en una plataforma a corregir algo cuando yo sé que ese niño es un líder que tiene un arrastre de personas atrás. Entonces la Biblia no te da a ti autoridad de tú destruir. La Biblia te da autoridad de tú sobrellevar y de tú saber, porque lo que se va a medir en el manejo de conflicto es la intención de su corazón. No, lo que pasa es que yo llamé a la pastora Kenia, tú supiste, la llamé y públicamente no, porque la intención no es sobrevesarme, sino es sobrellevarla y que usted sea edificado. A Isabel, a usted yo le tengo un respeto, porque es que pastor, yo tengo mi pastora de 20 años. ¿Por qué mi pastora no sale en las redes? Mi pastora no le gusta. Cuando ella me dé la entrevista, yo voy a entrevistar a mi pastora. Pero yo tengo 2 pastores. Aparte de mi pastor, que es mi compadre, Víctor Hermano, pero usted es mi pastor, usted me formó, me doctrinó, me ganó, me llevó a las aguas. ¿Cuántos pastores tú tienes? 2. Janet Rosario, que tiene 20 años pastoreándome, es mi pastora. Y Fernando Metiviel, que me llevó a las aguas, me doctrinó, confió en mí, creyó, me capacitó. Se puso el dedo así, me miró, me dijo, usted sabe para dónde Dios la lleva a usted. Usted sabe el llamado que usted tiene. Mire, esto y esto, la gloria es de Dios. Entonces hay que saber, pastor, porque eso no va a restar. Y yo de usted, con usted yo no sufrí eso. Y fue que yo nunca vi a usted persiguiendo mi llamado. Entonces es lastimosamente cuando Saúl, en vez de cuidar a David, lo persigue. Y hay pastores y hay ovejas que están peleando con esa batalla, que encontraron un Saúl que en vez de quererlo, lo mató. Sí, es ahí donde hice la diferencia entre seguidor y líder. Amén. Es ahí donde hice la diferencia entre seguidor y líder. Los líderes auténticos que establecen para presente y futuro. Entonces,
ellos hacen líderes. Ellos ven su capacidad y se sientan con usted. Mira, yo veo que Dios tiene para ti muchas cosas. Déjate llevar, fórmate y trata de ir hacia adelante. Pero fíjese que lo que son seguidores son productores, simples productores del llamado líder. Ojo con esto, no son líderes, son gerentes. Son gerentes, no son líderes, son gerentes. El gerente gobierna, el líder forma. Lo que pasa es que el gerente trabaja con control. El gerente con el líder con inspiración y el gerente con control. Entonces, el líder percibe, es un individuo que es alguien que influye en la vida de uno. Un gerente no logra, al menos que no trabaje con amenazas. Si tú no vienes, te cancelo. Retener gente a las 2 a las 3 de la mañana. El líder llama a un feligrés a la hora que sea y él está ahí. Porque ese individuo aprende cada vez que se junta con su líder. Él aprende, él crece, porque el líder vive de la influencia de la inspiración. Él es un individuo que transmite inspiración. Nadie va donde él con temor. Lo contrario, salgo rejuvenecido, salgo fortalecido, aprendo de él. Llegué desbaratado, pero me enfrento al gigante porque vengo de la presencia de mi líder. Y eso no es cuestión para endiosar a nadie, pero el gerente es alguien que controla. Es alguien que controla. No, tú vas muy de pronto. ¿Y qué fue? No, pero no se le pone bozal al buey que trilla. Al buey que trilla. Manejo de conflicto, despídase mi paz. Dios lo bendiga de manera poderosa donde quiera esté, a borde de lo que vaya. Nunca pase por alto que con Dios la vida es mejor. No lo cambiemos. Sigamos sobre este extraordinario papá que no nos abandona. Yo soy el pastor Fernando Metivier, alguien bendecido y honrado por ser padre espiritual de esta joven. Amén. Dios le guarde, Baruch Hashem. El pastor se va para USA, el 15. ¿Cuándo es mi paz? El día 2. El día 2, yo me voy el 9. Estaremos en Massachusetts, estaremos en el Bronx, vamos a estar en Michigan en un congreso y vamos a estar en Tennessee. Shalom Adonai, no me haga mueca, Modesto, y habla lengua.